por favor me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señora. Ok. Bueno, reciban un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático del grupo 2, Sogamoso, Guavita, Sobatá. Vamos a iniciar la réplica del B-Learning para la unidad 1, tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. No puedo compartir la cámara, puesto que no sé, algo que está pasando al internet, espero que no tengamos problemas en el proceso. ¿Listo? Sin embargo, si sucede alguna cosita, pues tienen paciencia y yo vuelvo a ingresar a la sala. ¿Listo? Bueno, como recomendación especial, que la actividad cierra este domingo. Yo sé que ya muchos han avanzado en ella. Ingresan acá, pues de pronto, porque los B-Learning, ustedes ya saben que tienen una ponderación sobre la actividad. La unidad 1 les da 15 puntos. Si ingresan al B-Learning, si diligencian la asistencia, porque digamos que para poder aprovechar esos puntos deben diligenciar muy bien su asistencia. El código debe quedar muy bien digitalizado porque digamos que es la manera como nosotros los tutores los buscamos en la asistencia nacional y si el estudiante se inscribió en campus, pues podemos asignar los puntos. Listo. La sesión número 2 da otros 15 puntos para la tarea 2 y la última unidad les da 20 puntos para un total de 50 puntos por asistir a las 3 sesiones de B-Learning. Las réplicas, recuerden que es lo mismo, ¿no? Solo es para aquellos estudiantes que no pudieron ingresar en ese horario. ¿Qué pasa si en la tarea 1 la tuvieron perfecta y sacaron 100? Esos 15 puntos se pueden acumular para la tarea 2 o para la tarea 3. Pero si en la 1, en la 2 y en la 3 tuvieron 100, 100 y 150, pues esos puntos se van a perder. ¿Listo? Los puntos, pero el aprendizaje pues obviamente queda, ¿no? ¿A qué me refiero? Y la aclaración es que estos puntos no son redimibles ni para la pretarea ni para la evaluación final. Listo. Bueno, esta la tomé hace varios días para el sábado. La realidad es que esto cierra el domingo, 26 de septiembre. No dejen para último momento porque esto se entrega en el entorno de evaluación y a veces la plataforma colapsa. ¿Qué pasa si llegan a tener un inconveniente de estos? Deben escribir al tutor. Cada uno ya en este momento debe saber cuál es el nombre de su tutor. Van a ir a la barra de superior y van a darle clic en el sobre. Van a buscar a su tutor y le van a decir por algún tipo de problemas, dificultades, mi internet, bueno, lo que les haya sucedido, para que ellos analicen la situación y revisen si les habilitan el entorno de evaluación al otro día para la entrega. ¿Sí? Esto lo digo es en un caso fortuito y que tengan evidencias, pero la recomendación es no dejar para último momento. Esta actividad, si nosotros asistimos hoy, si alguien parte de cero y ni siquiera ha visto nada, esta actividad la puede hacer en 1 o 2 horas. ¿Listo? Entonces, ya es cuestión de nosotros que podamos como llegar a la meta, digamos así, que cada uno de ustedes estableció. Este es el primer peldañito fuerte porque son 100 puntos. Ya pasaron por este, que son 25. La unidad 2 son 100 puntos y la unidad 3 son 150 puntos. ¿Qué les quedaría faltando? Un examen final, que es una prueba objetiva cerrada con única respuesta de 25 preguntas y son 125 puntos. Pero si hacemos bien este trabajo, pues aquí solo recogemos cosecha. ¿Listo? Bueno, esto lo voy a hacer, digamos, las preguntas van a venir al final porque es bastante tema. ¿Cuál es la idea? Que los que ya hicieron su actividad puedan resolver algunas dudas que se quedaron por ahí. Los que no, puedan globalizar el tema completo. Y los que más o menos, pues obviamente también puedan mejorar un poco. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el objetivo general de este B-Learning? Desarrollar los ejercicios completos de esta guía, que es métodos para probar la validez de argumentos.
Los objetivos específicos, definir, o sea, que nosotros cuando terminemos esta actividad, nosotros tengamos claro qué es un lenguaje natural, qué es un lenguaje simbólico, cómo se construyen esas tablas de verdad y lo que tengamos que entender de las leyes de inferencia. Un modelo de cómo se hace el ejercicio 1, que es proposiciones y tablas de verdad. El ejercicio 2, identificación de esas reglas de inferencia. El ejercicio 3, aplicación de las reglas de inferencia. Y en el ejercicio 4, que es como el resumen de todo, venimos a aplicar absolutamente los temas vistos anteriormente y por eso se llama problemas de aplicación. Desde aquí, ¿qué necesito que esté claro? El estudiante debe ingresar al entorno de aprendizaje, ¿cierto? En el entorno de aprendizaje, bueno, ahorita les muestro en campus, bueno, yo creo que de una vez, mejor. Lo voy a hacer de una vez mejor para que tengamos claro cómo lo hacemos. Entramos, todo estudiante en cada uno de sus cursos tenemos 3 entornos virtuales de aprendizaje. En el primero tenemos esa información inicial y yo les digo que es una clave, es una receta, es una fórmula a todos sus cursos, entrar, aceptar términos y venir a este link que nos dice agenda del curso. Descargar esas agendas y así poder organizar los tiempos para ustedes poder cumplir con todas sus actividades de la mejor manera. Acá tenemos este foro de noticias del curso donde la directora general Carolina Castaño les va a ir dejando mensajes importantes y este sitio es muy importante, no en este curso, sino en todos sus cursos. ¿Qué pasa si el estudiante trabaja todo el tiempo y no puede ingresar a ninguno de estos eventos académicos? Viene aquí a encuentros sincrónicos vía web conference y todos los directores les van a dejar las grabaciones de todas las web conferences que se hagan por zona. Entonces, material es lo que hay. ¿Qué les aconsejo yo? Revisen una, o ingresen a un CIPAS o ingresen a un B-Learning. Esa es la fórmula para uno poder tener idea de qué es lo que debe hacer, qué es lo que se, digamos, desarrollar para no perder tanto tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿les queda claro? Entorno inicial. Listo. Bueno, ¿qué pasa después? Después, digamos, durante el desarrollo ya nosotros entramos al entorno de aprendizaje. ¿Qué hay en ese entorno? Está el sílabus del curso, están los contenidos bibliográficos para cada una de las unidades y está el foro. En este foro es donde ustedes deben ingresar. Foro de discusión, ¿cierto? Bueno, acá no tengo grupos. Digamos que su tutor, que es lo primero que les deja todas las indicaciones de esa actividad. Hay esta aclaración, vea, después de que se construyen este foro, ustedes tienen que hacer una entrega formal en el entorno de evaluación, con una portada, con la introducción al trabajo, con los objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Hay un ejercicio de apoyo para cada, vea, hay un video de apoyo para cada ejercicio. Revisar, o sea, es muy, muy sencillo. Aportar, siempre deben darle responder al último mensaje, porque de lo contrario pueden, ustedes se dan cuenta, en la medida en que pasan los días, la cantidad de mensajes que empieza. Entonces, si al tutor se le pasó su trabajo, pues de verdad que tiene disculpa, porque la regla es darle responder al último mensaje. No que porque yo llegué tarde, entonces yo coloco mi respuesta por acá, ¿cierto? Pero si está muy arriba, pues esa no era y el tutor pues no tiene la culpa. Listo. Finalmente, después de que construyan y de que el tutor le haya podido dar una retroalimentación. ¿Por qué? Porque si el estudiante aporta el día sábado, pues ya no va a tener derecho a esa retroalimentación o el día viernes. Hasta el día jueves, el tutor debe responder por las retroalimentaciones, porque después humanamente ya no, de la cantidad de trabajos que hay, ya no se alcanza, ¿listo? Finalmente,
vamos a ir acá al entorno de evaluación y vamos a hacer clic en unidad 1, tarea 1, y vamos a cargar nuestro trabajo, le vamos a decir entrega. Bueno, a ustedes les aparece aquí como entrega. Lo cargan y listo. En esa medida de las cosas, pues, yo continúo. Ahora sí vamos a contextualizar. ¿Qué es el lenguaje natural? Ustedes se dan cuenta, en esa guía se habla de lenguaje natural, lenguaje simbólico, conectores lógicos, tablas de verdad. Esos son los conceptos que tenemos que manejar, ¿listo? Y por los cuales nos estamos preparando para ese examen final, que es la prueba objetiva cerrada. Un lenguaje natural es sencillamente lo que nosotros hablamos en nuestro idioma normal, ¿cierto? Es un párrafo, es un texto que tiene de particular, que tiene premisas, o sea, aquí ya le vamos a dar el nombre a eso, que son premisas que proporcionan ¿qué? Una conclusión, una verdad, a la cual nosotros pues podemos definir si es verdad o falso. Un ejemplo, entonces, si ustedes se dan cuenta, acá en rojo tenemos varias premisas que están unidas. Por favor, me cierran el micrófono, que esta grabación va para todos los estudiantes que no pudieron asistir. Entonces, tiene conectores, ¿cierto? Pero aquí en verde nosotros vemos que hay una palabra de por lo tanto. A esto se le llama como la conclusión de ese lenguaje natural. Entonces, ¿qué es lo importante? Que vamos a empezar a saber qué es un lenguaje simbólico. Ese lenguaje simbólico es redactar todo esto en símbolos, como su nombre lo dice. Entonces, para eso nosotros definimos esas proposiciones separándolas de los conectores y las empezamos a nombrar con letras minúsculas a partir de la letra P. Entonces, dependiendo del número de proposiciones que tenga nuestro lenguaje natural, pues vamos a obtener estas letras, ¿sí? P, Q, R, S. Siempre se declaran en positivo. ¿Qué quiere decir declarar en positivo? Pues que no tiene ningún conector no, ¿cierto? Eso ya después es una negación. Ahí vamos, digamos, introduciéndonos. ¿Qué es una proposición simple o atómica? Y este sí es un concepto que ya nos debe quedar definido. Es una, digamos, es una expresión que tiene un sujeto, que tiene un verbo y que tiene un predicado, ¿cierto? Y que es digamos, el concepto fundamental que nosotros le podemos dar un grado de veracidad. Nosotros podemos decir si es verdadero o falso. Auxilio no es una proposición. ¿Por qué? Porque no tiene un sujeto, no tiene un verbo, no tiene un predicado y nosotros no podemos decir que sea falso o verdadero. ¿No? Entonces, ejemplos de proposiciones simples. Todas las aves tienen dos patas. Transmilenio es un medio de transporte. Teresa estudia en la UNAD. Un sujeto, un verbo y un predicado. Una proposición compuesta o molecular es la que está formada por dos proposiciones simples, pero están enlazadas con los conectores lógicos. Y aquí ya viene otro tema, ¿cierto? Los conectores lógicos. Entonces aquí vemos cómo se enlazan con conectores y aquí pues vamos a ver cuáles son esos conectores. Para fundamentar son 5 conectores. Está la conjunción, veamos, que tiene un lenguaje simbólico y tiene un lenguaje natural. Por eso tuvimos que hablar de un lenguaje natural y de un lenguaje simbólico. Esta conjunción, que es un gorrito, que es y, ¿cierto? En lenguaje natural, y. Esta es la disyunción, que es el gorrito al revés, pero que es un O. Ve, acá nos da dos alternativas. Aquí une estas dos alternativas para que nosotros no nos confundamos. La negación sencillamente le cambia ese valor de verdad que tiene. El condicional nos permite enlazar dos proposiciones. Acá debo ser muy explicativa. ¿Por qué? Porque yo veo que en el lenguaje natural hay estudiantes que me lo están usando así, sí, entonces no. Es sí, lo que yo tenga en P, entonces lo que yo tenga en Q, ¿cierto? Enlaza, pero si pasa esto, entonces tengo este otro resultado.
tenemos un comportamiento de estos conectores dependiendo cómo operan con nuestros valores lógicos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a P, ¿cuál es la negación de P? Pues si yo lo tengo verdadero, la negación va a ser falso. Si lo tengo falso, la negación va a ser verdadero. Si yo hago a P y Q, bueno, ahorita más adelante vamos a ver uno por uno, pero esto es como para explicarles. Vamos a ver la conjunción solita. Entonces yo tengo aquí mi proposición P, tengo mi proposición Q. Si yo le aplico el conector I, pues sencillamente estoy diciendo que hoy es lunes y ayer fue domingo, en mi lenguaje natural. Mi lenguaje simbólico, pues si esto lo llamo P, yo ya sé cuál es el símbolo de esto, y a esto le pongo Q. Yo no debo agregarle más términos, no debo inventarme nada, no debo colocarle palabritas para que suene mejor, no. Yo defino mis proposiciones y yo obtengo mi lenguaje natural. ¿Cómo? Teniendo claro que este es un I, que este es un O, que esto es sí, entonces, que esto es sí y solo sí, y que esto, o esto, o esto es la negación. La disyunción, pues sencillamente, hoy es lunes o ayer fue domingo. Lenguaje natural, lenguaje simbólico. Negación, sencillo, le cambiamos. Entonces, a esta negación si podemos decir que hoy no es lunes, o no es cierto que, o no es verdad que. ¿Listo? El condicional así se enlaza. Si P, entonces Q. No hay que inventarse nada. Y hoy es lunes, sí y solo sí, ayer fue domingo. Esa es la manera. Bueno, esos valores de verdad están establecidos. No debemos aprendernos acá nada de memoria. Ustedes sencillamente tienen una tablita, la saben interpretar, tienen los conceptos y sencillamente aplican en su actividad. La negación, ya sabemos que le cambiamos ese valor de verdad, ¿cierto? La conjunción, veamos que solo es verdad cuando los dos valores de las dos proposiciones son ciertas. En otro caso, es falso. Entonces, esa es una manera rápida de llenar esas tablas que tenemos en la actividad teniendo el concepto. Cuando la disyunción nos dice que opera, que es falso cuando las dos son falsas. En otro caso, verdadero. El condicional me dice que si mi primera proposición es verdadera y mi segunda proposición es falsa, yo tengo un falso, en otro caso, verdad. Y el bicondicional me dice que solo es verdad para cuando tienen el mismo grado de veracidad. En otro caso, falso. Entonces ya es un concepto que se aplica de la manera más sencilla, siempre nosotros cargando con nuestra tablita. Hay una forma de construir la tabla, porque yo veo que hay muchos estudiantes que no lo han podido, y, digamos, asimilar, y es, digamos, con unas reglas que se establecen, dependiendo de qué, del número de proposiciones que tiene esa tabla. Entonces, para saber cuántas proposiciones tiene nuestro lenguaje natural, nosotros tenemos que conocer nuestros conectores. Tenemos que conocer que esto es un conector, que esto es otro, que esto es otro, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros separamos esos conectores, nosotros vamos a saber cuántas proposiciones tiene nuestro lenguaje natural. A partir de eso, si ya, por ejemplo, nuestro lenguaje natural tiene 3 proposiciones, el número de filas que va a tener nuestra tabla es 2 elevado a la n, eso equivale a 2 elevado al cubo, y eso equivale a 8 filas. Debo ser clara de que estas son las filas y estas son las columnas. ¿Listo? Entonces, veamos, por ejemplo, esta tabla. Todo esto es un antecedente. ¿Cuándo nosotros hablamos de antecedente? Cuando tenemos un condicional. ¿Listo? Todo esto sucede antes y esta es la consecuencia.
esto es una conjunción, ¿cierto? Yo estoy uniendo esas premisas. Esto es otro condicional. Lo primero que debo hacer es identificar y que yo sepa cuáles son los conectores que tengo ahí. ¿Listo? Mirando esto, entonces yo ya sé que tengo 4 proposiciones, que 2 elevado a la 4. ¿Por qué 4? Pues tengo a P, tengo a Q, tengo a R y tengo a S, ¿cierto? 2 elevado a la 4 son 16. ¿Cuántas filas voy a tener? 16 filas. Entonces, ¿cuál es el orden sugerido de las columnas? En esto es que veo que están un poco embolataditos la mayoría de estudiantes. Esas son las columnas. ¿Qué voy a poner yo acá, acá, acá? Entonces les dicen que en las primeras columnas van las proposiciones simples, que luego hacemos las negaciones, luego hacemos las premisas y luego los enlaces entre premisas. Entonces veamos acá proposiciones, negaciones, premisas. ¿Listo? Listo. Y el último concepto que debemos tener en cuenta, y creo que es a lo que más les da como apatía, pero es algo muy, muy sencillo. ¿Por qué? Porque estas reglas están establecidas. Están en otra tabla, como los conectores, ¿cierto? Y me dice que esta regla yo la puedo aplicar si yo tengo estas premisas tal cual como aparece la regla. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Familiarizarme con estas reglas, imprimir una tabla de estas o tenerla muy a la mano y empezar a revisar cómo funciona cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, ¿me escuchan todos bien? ¿Alguien que abra micrófono, por Sí, favor? señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, una de las primeras reglas, siempre que nosotros entre nuestras premisas tengamos esto, nosotros ya sabemos que esto es un conector en conjunción, ¿cierto? Bueno, yo tengo mi premisa 1, mi premisa 2, mi premisa 3, que en la premisa 3 esté esto, o en las otras tenga condicionales, yo ya sé que esta es la primera que yo tengo que separar. ¿Cómo? Con esta regla. Entonces yo voy a obtener otra premisa que se llame P, aplicando la regla de la simplificación en mi premisa, y otra premisa S. De una vez separo las dos, aplicando simplificación. ¿Por qué? Porque en la mayoría de reglas de inferencia siempre se usa una premisa como un condicional. Hablemos de condicional cuando trae esta flechita, ¿cierto? Debemos conceptualizar y tener claro, porque a veces llegamos sin saber y vemos todo ese montón de letras y, uy, no, es que esta actividad está, pero imposible de hacer. No. Y así es en todos los cursos. Muchachos, debemos conceptualizar y todo sale en cuestión de 1 a 2 horas y me voy para otro curso y avanzo y rápidamente en una semana yo entrego mis actividades y no estoy aquí, mejor dicho, colgadísimo y voy tras un promedio excelente. Son metas, listo. ¿Cómo se aplica la simplificación? Ya saben, separo. ¿Por qué? Porque estas están en conjunción. Entonces, esta regla me dice que yo puedo obtener a P solita y que puedo obtener a Q solita. Modus ponendo ponens es un antecedente. ¿Qué pasa? Para yo aplicar modus ponendo ponens, debo tener un condicional y debo tener otra proposición que sea el antecedente de ese condicional. Si yo no tengo esto, yo no puedo aplicar modus ponendo ponens. Ya tengo que buscar otra regla. Pero si tengo esto, yo ya sé que modus ponendo ponens me va a concluir. Cuando ustedes vean estos 3 punticos, eso quiere decir que es una conclusión. ¿Qué me concluye? Me concluye el consecuente de ese condicional. ¿Listo? Y así es como yo voy eliminando premisas y voy llegando a la conclusión. ¿Cuándo se aplican las leyes de inferencia? Un concepto para no olvidar. Las leyes de inferencia se aplican solo cuando yo tengo el resultado una tautología en mi tabla. ¿Pero qué es una tautología?
Una tautología es cuando todos mis resultados son verdadero, 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 verdadero. Una contingencia es cuando yo tengo al menos un falso, o dos falsos, o tres falsos, o dos falsos, dos verdaderos, lo que sea. Y una contradicción es cuando todos son falsos. Entonces, en ese primer punto de la actividad les dicen que deben definir qué tabla les da, ¿no? ¿Cuál es el resultado de su tabla? Bueno, entonces, estas leyes de inferencia yo las puedo aplicar solo cuando tengo una tautología. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Por favor, lo cierra. Gracias. Vamos a otra regla que es modus tollendo tollens. Entonces, si nos damos en qué difiere con la anterior, que miramos es el consecuente. Si yo tengo en mi otra proposición el consecuente de mi condicional negado, vamos a concluir la negación del antecedente. Pero debo tener estas dos premisas tal cual. ¿Qué pasa? Si yo aquí no tengo P, pero yo tengo aquí P y R, ¿cierto? Entonces, Q o T. Y aquí tengo no Q o T. ¿Ustedes se les va a olvidar cuál regla es? Pues no, yo concluyo la negación de mi antecedente. ¿Cierto? Porque es que no siempre, por eso este curso se llama pensamiento lógico matemático. Perdón, ¿me escuchan? Sí, señora, profe. Sí, Me está sonando el internet impresionante. Señora. Listo. Sí, Entonces, señora. no se me van a asustar cuando me cambien las letras, ¿no? Aquí lo que debe primar es el concepto. Modus tollendo tollens me trabaja sobre el consecuente del condicional y modus ponendo ponens sobre los antecedentes. Listo. No me tengo que aprender nada, tengo que ir a mi tablita, tengo que revisar qué premisas tengo y tengo que revisar qué premisas requiere esa regla para yo poderla aplicar. A modo general, digamos que son las que más se trabajan, pero ahorita más adelante en los ejercicios las vamos a ver. Vamos de una a ver qué nos piden en el ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. Nos dan un lenguaje simbólico. Ya sabemos que esto es un condicional, que esto es una conjunción, otro condicional, que esto es una negación, una conjunción, ya debemos identificar. Debemos diseñar, dice, en un contexto académico, ¿cierto? Académico es que, pues, vamos a inventarnos algo por pensamiento lógico-matemático. Voy a hacerles una recomendación muy especial. Debemos diseñar esas proposiciones nosotros que sean diferentes, creativas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esta actividad, al ustedes cargarla en el entorno de evaluación, va a pasar por un software que se llama Turnitin. Ese software, a nosotros los tutores, en el momento en que estamos calificando, nos dice este trabajo está el 97% de copia con el trabajo de el estudiante tal que está en el CEAD de Palmira. ¿Sí? Entonces, para que ese porcentaje de copia baje, hombre, pues no deben haber proposiciones iguales. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría, las diferencias de este trabajo es el diseño de las proposiciones. Y es donde se determina, pues, quién copia con quién. ¿Listo? Entonces, participar en el foro, dejar una evidencia de participación en el foro. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que se matriculan, debo hablar de esto lastimosamente, ya y cada semestre se cancelan matrículas, se expulsan estudiantes, pero
se matriculan a hacer los negocios, entran en los grupos, por eso es también muy importante que no estén compartiendo tanto si el estudiante ya sabe cuál es la dinámica, entra a sus encuentros, aprende, pues no necesita tanto de que estar en el WhatsApp de no sé qué, en el grupo de sí sé cuándo, bueno, eso es desgaste y eso es pérdida de tiempo. Es el consejo que yo como tutora les doy. No falta que ustedes confíen en alguien y esa persona le mande el trabajo a otro estudiante de otro SEAT, que porque no nos vamos a dar cuenta. En ese momento, cuando aparecen 2 estudiantes o 3 trabajos iguales o 4, ¿por qué les digo esto? Porque los estudiantes que mandan a hacer los trabajos piensan que esas personas les están diseñando sus proposiciones a ellos solitos y no. Está súper comprobado que es más de 20, 30 proposiciones iguales. Entonces empezamos a anular trabajos y empezamos a llamar estudiantes y empezamos a revisar foros y empezamos a tomar evidencias de quién fue el que construyó y pues a ese se le califica y a los otros se les anula. Evitémonos todo eso y sobre todo la pena, o sea, que a mí un tutor me llame y el director del curso me llame y el director de apoyo me llamen y pues las repercusiones que tiene el plagio y terminar retirado de una universidad, pues no es chévere. De ningún lado que lo retiren a uno es chévere. Por eso lo mejor es hacer las cosas lo mejor que uno pueda y si se le presentan dificultades, ustedes están pagando un semestre académico en el que tienen derecho a un tutor. Ese tutor tiene unos horarios de Skype, ¿cierto? O tiene un horario de atención o hay que buscar la manera de comunicarse con ese tutor y que pues que le brinde a uno una colaboración, pues es el derecho que ustedes tienen al matricularse. Entonces, hay que buscar las formas. ¿Listo? Ahora sí continúo. ¿Qué pasa? Si a mí me dan un lenguaje simbólico, yo debo recurrir paso a paso para transcribirlo en el lenguaje natural. ¿A partir de qué? De mis proposiciones. Las diseño en positivo. ¿Qué quiere decir en positivo? Que yo no encuentre por acá un no. Que yo no encuentre un sí entonces o que encuentre un y. No podemos diseñar con un y porque altera este lenguaje simbólico. Seguido de eso, voy paso a paso a transcribir. Entonces, escriba la proposición compuesta propuesta en el lenguaje natural. ¿Quién es P? La capital de Rusia es Moscú. ¿Qué tengo acá? Tengo un condicional. Entonces yo ya sé que acá debo colocar un sí y debo colocar un entonces para poder enlazarlo con mi proposición Q. Ustedes se están dando cuenta que yo no estoy cambiando absolutamente ninguna palabra. Ahora viene un conector I. Lo puedo colocar como I o lo puedo colocar como punto seguido. Viene mi condicional, entonces yo ya sé que va un sí y que va un entonces y enlazo la proposición Q con la negación de la proposición R. En el lenguaje natural, yo sí debo negar, ¿cierto? Ahora viene otra I, otro punto seguido, y enlazo mi proposición P con una conjunción que es un I, y ahí, con este punto, quiero decir que terminó mi antecedente. Esta flechita me dice que voy a concluir esto, entonces, por lo tanto, el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Eso, así de sencillo es. Voy ahora a hacer la simulación. Voy a ingresar a mi entorno de aprendizaje. Ahí les están dando un anexo 1, que en este anexo 1, si no lo han visto, hay un trabajo tal cual como lo deben desarrollar. O sea, es un ejemplo. En el anexo 2 está cómo debo manejar el simulador de lógica y acá está la guía de actividades. Entonces, ¿qué debo hacer? Ingresar a este link, logicaunad.com, y me va a aparecer este entorno donde acá están los paréntesis, están las llaves, los corchetes, la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional, el bicondicional, mi proposición desde la P hasta la T. Empiezo a generar, ¿cierto? El lenguaje simbólico. ¿Qué pasó si me equivoqué? Le doy con esta flechita y
me quita el último pasito que hice. O si le doy limpiar, me quita todo el lenguaje. Generar tabla. La capturo, la corto, la pego en mi trabajo y teniendo esto, me voy a construir mi tabla manual. ¿Cómo hago? Pues yo ya sé que debo obtener el número de proposiciones, que son 4. Voy a obtener 16 filas. ¿En qué orden la voy a construir? En mis primeras columnas, proposiciones simples. En las otras, las negaciones. Luego las premisas y luego las operaciones entre las premisas. Entonces, ¿cómo lo establezco? Así. Perdón, estos son los conectores. Lo establezco de esta manera. Mire, aquí vemos a P, vemos a Q, vemos a R y vemos a S. ¿Qué sigue? Acá yo tengo una negación. Hago la negación. Luego sigue mi premisa 1, ¿cierto? La traigo para acá. Luego sigue mi premisa 2. La traigo para acá. Luego mi premisa 3. La traigo para acá. Luego la operación entre premisas. Lo que me dio en esta columna, con esta columna lo opero con una conjunción. Este resultado lo opero con esta. Y lo que me dé en toda esta columna, perdón, lo voy a hacer en un condicional con la negación de R. Ese es el proceso. Se lo estamos mostrando en una tabla grande, pero todos los ejercicios están de 3 proposiciones, entonces las filas son 8 filas y esto no está tan largo, pero el concepto debe estar. Primero proposiciones, luego negaciones, luego premisas, ¿cierto? Luego operación entre las premisas. ¿Cómo la llenamos? Si tenemos 16 filas, las 8 primeras son verdaderas, las otras falsas. 4 verdaderas, 4 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Una verdadera, una falsa y así sucesivamente. Vamos a la negación de R, o sea, todo lo que esté verdadero es falso y todo lo que esté falso es verdadero. Ahora vamos con un condicional. ¿Qué me dice el condicional? Que si yo tengo mi primera verdadera y mi segunda falsa, es falso. Entonces yo debo buscar en P entonces Q, donde haya mi primera verdadera, mi primera falsa. Mi primera verdadera, mi primera falsa. En ese caso me va a dar falso. Pero en todo lo demás, yo ya sé que lo debo llenar con verdadero. Entonces eso es rapidito. Al principio le pueden asignar colores así para que no se confundan entre qué columnas están trabajando. Luego Q entonces no R, igual. Entonces voy a cambiar los colores y voy a buscar donde esté verdadero y falso en ese sentido, en el sentido hacia acá. Porque ahorita vamos que hay un caso en el que vamos de aquí para allá y si no lo sabemos interpretar nos vamos a equivocar. Verdadero, falso, falso, en otro caso verdadero. P y S. Entonces ya sabemos que en la conjunción cuando las dos son verdaderas, la primera es verdadera. En otro caso, falso. Llenamos con falsos. Y ahora vamos a hacer esta operación. Mi premisa 1, mi premisa 2 en conjunción. Entonces yo marco entre quiénes es que voy a trabajar. Cuando las dos son verdaderas, busco yo dónde las dos son verdaderas. Y aquí para abajo. Lleno. Y en otro caso, falso. Rápidamente. Este resultado lo voy a hacer en conjunción con esta última premisa que me falta. Igual. Donde las dos son verdaderas, luego en otro caso falso. Acá yo ya tengo todo esto, todo este antecedente lo voy a hacer en conjunción con R. Pero esto que tengo acá, lo voy a ir a mirar hacia allá porque R negado está acá. ¿Qué pasa si yo no me quiero equivocar? Pues abro aquí otra columna y traigo a R y ahí sí la miro así. ¿Cierto? Pero lo primero es que yo sé que debo buscar dónde está el verdadero
y el falso acá no hay. Entonces, todo va a ser verdadero y tengo una tautología. ¿Listo? Esto es una tautología. Si yo tuviera por acá una F, ya sería una contingencia. Y si yo todo lo tengo en F, todo aquí para allá y aquí para allá, es una contradicción. Entonces, ese concepto ya está súper bien. ¿Qué les dicen? Hacer un video. ¿Cuántos puntos tiene ese video? 25 puntos sobre los 100 posibles. No dejen de hacerlo. Revisen que ese link funcione bien, porque si al tutor no le abre, le coloca 0 porque no vio el video. No es que, bueno, no la mayoría, pero sí hay muchos estudiantes que colocan links de videos que no sirven y piensan que los tutores no revisamos. ¿Listo? Entonces, que no nos pase, porque son 25 puntos. ¿Qué les dicen? Que deben mostrar el documento, identificarse y que no sea mayor de 3 minutos. Explicando, pues, cómo desarrollaron ese ejercicio 1. Ejercicio 2, identificación de las leyes de inferencia. Entonces, ¿qué pasa en este ejercicio que les ha generado? A muchos estudiantes les dice, bueno, ¿cuál es? Son las 3. ¿Qué lo debemos hacer? Revisar a qué regla pertenece esto, cuál regla es esto, cuál regla es esto. Cuando nosotros veamos, esto es una premisa 1, ¿cierto? Esto es una premisa 2. Esto es una premisa 3. Y esto es una conclusión. Estos 3 punticos es una conclusión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ir a una tabla de leyes de inferencia y revisar a qué se parece estas que nos dan. Son 3 expresiones simbólicas para cada estudiante. ¿Qué deben hacer? Diseñar sus proposiciones, decir el nombre de la regla y obtener el lenguaje natural. Entonces, veamos rápidamente. Aquí hay un resumen. Modus ponendo pone, ya sabemos que es un condicional y una proposición cualquiera, nos concluye el consecuente. Tolendo toles es lo mismo, un condicional, requerimos de un condicional y de una proposición solita, que es la negación del consecuente, concluimos la negación del antecedente. El silogismo hipotético, vea, son 2 condicionales, entonces cuando ya tenemos 2 condicionales, nosotros ya sabemos que nos venimos para acá porque no hay otra que tenga 2 condicionales. O en esta, por ejemplo, hay 2 condicionales y 2 proposiciones en disyunción. Entonces es de interpretar lo que tenemos aquí con lo que tenemos allá. Esa que tenemos allá es esta, vea, la ley de la absorción. Tenemos un condicional y ¿qué nos dice? Que ese condicional concluye el mismo antecedente, pero el consecuente concluye con una adjunción con ese antecedente, ¿sí? Y a eso equivale la regla. Entonces veamos acá. Es esta misma. ¿Qué debemos hacer? Diseñar esas proposiciones y diseñar el lenguaje natural. Tengo un micrófono abierto que está generando ruido. Por favor, lo cierre. Veamos esta, vea. 2 proposiciones en disyunción. Un condicional, debemos revisar cómo es el condicional. Es una de esas proposiciones, el antecedente. La otra proposición es el antecedente del otro condicional. Las 2 concluyen a lo mismo. La regla me dice que concluimos el consecuente. ¿Listo? Se diferencia de la simplificación disyuntiva. Perdón. Esta es la simplificación disyuntiva que concluye a ERE. Y el silogismo disyuntivo, cada uno concluye algo diferente, entonces concluyen los 2 consecuentes en disyunción. Es si tenemos los conceptos de qué es una negación, de qué es un condicional, de qué es una disyunción, vea, qué es una conjunción, nosotros fácilmente interpretamos esto. Debemos definir la regla, ¿cierto?
Luego debemos definir las proposiciones. Las proposiciones que yo diseñe para este me van a servir para este, al no ser que en este deba diseñar una más, pero las proposiciones sirven. Las debo diseñar con un sujeto, con un verbo, con un predicado, en positivo, sin conectores. Luego debo recorrer paso a paso el lenguaje simbólico para formar ese lenguaje natural. Entonces, si por ejemplo, Juan es estudiante de administración en la UNAD. Juan asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática. Inicio acá con mi premisa 1. Entonces, ya sé que tengo un condicional. Si Juan es estudiante de administración en la UNAD, entonces asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática. Punto seguido. Viene esto y me dice que yo voy a concluir con esta regla. Por lo tanto, viene un condicional. Si Juan es estudiante de administración en la UNAD, asiste puntualmente a los encuentros de e-learning de lógica matemática y Juan es estudiante de administración en la UNAD. ¿Qué hice? Recorrer este lenguaje simbólico paso a paso para formar el lenguaje natural con unos conceptos que yo ya tenía previamente. Igual, dos proposiciones en disyunción, vea. O, luego, ese punto seguido se puede colocar como este y, o se puede dejar. Viene un condicional, sí, entonces. Luego viene otro condicional, sí, entonces. Aquí me falta un entonces. Juan recibe los puntos por asistir al e-learning. Por lo tanto, voy a concluir el consecuente. Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro de e-learning. Igual esta, entonces, Juan es estudiante de administración en la UNAD, por lo tanto, Juan es estudiante de administración en la UNAD o Juan asiste puntualmente a los encuentros de e-learning. El tercer ejercicio es supremamente sencillo. Les dan ese lenguaje natural. Ustedes deben pasar este lenguaje natural al lenguaje simbólico y revisar qué regla es, pues para poder obtener la conclusión. Decir el nombre de la ley y dar el lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué hacemos lo primero? Nosotros encerramos los conectores, ¿cierto? Y así nosotros podemos obtener rápidamente ese lenguaje simbólico. A una la podemos llamar P, a la otra Q. Esta es la misma Q y esta es otra que es R. Y esto lo paso al lenguaje simbólico. P entonces Q, ¿cierto? ¿Me escuchan? Estoy escuchando ese internet loco. Sí, ¿Alguien, por favor? Sí, señora. Gracias, gracias. Qué bueno que no se me vaya el internet. Listo. Bueno. Entonces, lo transcribimos sencillamente y finalmente vamos a decir cuál es la conclusión yéndonos a la tablita. Veamos. Carlos madruga el lunes, la llamamos P. Sale más temprano de su casa, la ponemos en otro color si desean, y llegará temprano al trabajo. Elaboramos en lenguaje simbólico. P, entonces Q. P2, que es Q, entonces R. Y finalmente vamos a ir para ver cuál ley tiene dos condicionales con esas características, ¿no? Esa ley de silogismo hipotético me dice que si tengo dos condicionales y el consecuente del primero es el antecedente del segundo, yo concluyo el antecedente del primero con el consecuente del segundo. Me lo dice la regla. Entonces, eso es lo que yo tengo que decir, que se llama silogismo hipotético y que concluye. ¿Listo? ¿Cuál es la conclusión? Si Carlos madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. ¿Cómo se llama la ley de inferencia? Silogismo hipotético.
Y el lenguaje simbólico, pues ya no lo dio la regla. Listo. Ejercicio 4. Nos dan un lenguaje simbólico. Esta es mi premisa 1. Esta es mi premisa 2. Esta es mi premisa 3. Esta es mi premisa 4, pero es mi conclusión. Todo esto pasa antes, ¿cierto? Y esta es la conclusión. ¿Qué debo hacer acá? Diseñar mis proposiciones. ¿Les pueden servir las que ya habían usado? Claro que sí. Generar la tabla simulada. Generar la tabla manual. Y si esa tabla les da tautología, pueden aplicar las leyes de inferencia en estas 3 premisas para obtener esta conclusión. Entonces vamos a ver rápidamente. Definimos a P como Juana prueba lógica matemática, a Q como estudia métodos para probar la validez de argumentos, a R estudia teoría de conjuntos, a S participa en las actividades del curso. Lenguaje natural lo vamos a recorrer. Ah, bueno, la negación. Aquí la sacamos, pero ya sabemos que en el lenguaje natural negamos. Vamos a recorrer paso a paso ese lenguaje simbólico. A prueba lógica matemática hay un condicional, un sí, un entonces, y la negación de R no estudia teoría de conjuntos, pero va con un condicional, sí, no estudia teoría de conjuntos, entonces no participa en las actividades del curso. Lo enlazamos con otro I o con un punto seguido. Juan aprueba lógica matemática y participa en las actividades del curso. Por lo tanto, vamos a concluir que estudia métodos para probar la validez de argumentos y participa en las actividades del curso. Supremamente sencillo. Generamos la tabla en el simulador de lógica UNAD. Colocamos paso a paso. Y generamos. ¿Listo? La cortamos, la pegamos y vamos a construir paso a paso esta tabla. Entonces, ¿cómo la formamos? Primero las proposiciones, luego las negaciones, luego mis premisas, que son estas, y luego la operación entre premisas. ¿Para qué? Para llegar finalmente a una tautología. Entonces, 16 filas, 8 verdaderas, 8 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 1 verdadera, 1 falsa. Negación de R, todo lo que esté en R lo cambio de valor, sin irme a equivocar en algún valorcito de estos porque me va a alterar todo este proceso. Acá requerimos de concentración. Si tenemos el concepto claro, esta tabla no me demanda más de 10 minutos. Menos, o sea, es que... Pero lo que toca hacer es hacerla muy concentraditos. Negación de S. P entonces Q. Vemos que en nuestra primera proposición haya un verdadero, en el otro un falso. La llenamos lo demás con verdadero. No R, entonces no S. Igual. Primera verdadera, segunda falsa, es falsa. En otro caso, verdadero. P y S sabemos que solo cuando las dos son verdaderas es verdadero. En otro caso, falso. Q y S igual. Cuando las dos son verdaderas, entonces veamos que ahí es verdadero. ¿Dónde es verdadero? Va a ser verdadero. En otro caso, falso. Y nos vamos a la operación entre las premisas. En conjunción. Si las dos son verdaderas, es verdadero. En otro caso, falso. Lo que me dé acá lo voy a ir a operar con P y S. Finalmente, donde es verdadero, en otro caso falso. Y este último resultado lo hago en un condicional hacia acá con Q y S. Pues voy a buscar
que donde la primera sea verdadera y la otra es falso, pero aquí ya veo que el único verdadero que hay es este, y acá está verdadero. Entonces, obtuve una tautología, ¿cierto? Sé que puedo aplicar las leyes de inferencia. Entonces, me voy a revisar qué es lo que se parece a estas leyes con las premisas que yo tengo. Entonces, mi primera premisa es un condicional, mi segunda premisa es otro condicional, y lo que yo les decía, tengo una proposición de esta manera. Lo primero que hago es obtener otra premisa con P y obtener otra premisa con S, ¿cómo? Aplicando simplificación en mi premisa 3. ¿Listo? Entonces, yo separo y obtengo una premisa 4 aplicando simplificación. Siempre se usa el nombre de la regla con su apóstrofe y se dice en qué premisa se aplicó la regla. Entonces yo ya tengo ahí la simplificación, yo ya tengo por separado otras dos premisas. Tienes un micrófono abierto, por favor. Y ahora yo ya trabajé con esta, la tacho. Me quedan dos proposiciones por trabajar, pero yo tengo que saber para dónde voy. Yo tengo que llegar a formar Q y S. Si me doy cuenta, ya tengo a S, necesito a Q. Entonces busco una premisa que tenga Q. Aquí tengo P, entonces Q, ¿cierto? Y en mi premisa 4 yo tengo a P. Hay una regla que me dice que si tengo un condicional y tengo una proposición que es el mismo antecedente, yo concluyo el consecuente. ¿Cómo se llama? Modus ponendo ponens. Entonces, mi premisa 6 me va a dar Q, aplicando ¿qué? Modus ponendo ponens. ¿Entre quién? Entre mi premisa 1 y mi premisa 4. Pero si lo que yo necesito es Q y S, ya tengo a S, ya tengo a Q, pues me voy y busco una regla que me dice que se llama la adjunción, donde yo, así como puedo separar con la simplificación, puedo unir con la adjunción. Entonces mi premisa 7 va a quedar Q y S aplicando adjunción entre mi premisa 6 y mi premisa 5. Así de sencillo es esta actividad. ¿Listo? Este es como la forma de demostrar esa validez del argumento, colocando la regla al pie, haciéndolo de la mejor manera, en miras de que se pueda entender. Ese se ha compartido por los grupos, en miras de que el estudiante tenga claro a partir de qué, aplicando qué y logrando qué. ¿A partir de qué? A partir de las premisas, ¿cierto? Mediante las leyes de inferencia y logrando ¿qué? La conclusión del argumento. No todos los estudiantes lo hacen de la misma manera. Hay otros que usen otras leyes y lleguen a lo mismo. Hay otros que gasten más líneas. Hay otros que vean y reconozcan su ley rápidamente y lo hagan en 2 pasitos y no en 3 o en 4. Entonces, a eso se le llama pensamiento lógico matemático y depende de cada uno. ¿Listo? Bueno, voy a ir a ver el chat. No logro tener audio de la reunión. Bueno, creo... Voy a compartir la asistencia. Buenas tardes. Hoy. Bueno. Voy a compartir la asistencia mientras les voy a mostrar lo de la guía. Por favor, la recomendación más importante es digiten su número de cédula de la mejor manera. ¿Por qué? Porque si queda mal, esto es un listado nacional, entonces nosotros no vamos a poder asignar esos puntos. ¿Listo? El nombre de la tutora, Yadi Milena Camacho, que soy la tutora para este grupo de Soatá, Guavita y Sogamoso. Creo que hay algunos estudiantes de Duitama que se inscribieron. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué les digo que es muy importante que se inscriban? Porque luego nosotros,
esto debe quedar por el sistema. ¿Sí? Nosotros venimos acá, los tutores encargados, y venimos a iniciar acá la sesión. Aquí me aparece que tengo 140 inscritos de Sogamoso, que tengo 26 de Guavita y tengo 30 de Soatá. Solo a los estudiantes inscritos me va a permitir diligenciarle la asistencia. Si el estudiante no se inscribió, pues no va a aparecer en campus. ¿Listo? O si se inscribió en otro sitio, lo debo retirar de acá. Bueno, no sé qué vaya a pasar eso. En la medida en que yo no pueda asignar puntos, llegarán a sus correos el mensaje, pero la información primaria es que deben inscribirse para poder asignar los puntos. ¿Listo? Todos, puedo revisar quiénes están. Uy, no, es que es una lista muy, muy larga. No, pues cada uno sabe a qué grupo se inscribió. Cuando yo ingreso me dan la oportunidad de inscribirme a 3 grupos, ¿cierto? El 1, que es Tunja, el 2, que es Sogamoso, Abadita, Soatá, y el 3, que es Garagoa, Tuitama, creo que es, bueno, no sé. Ah, ya hay 4. 4, ya que recuerdo son 4. Entonces, pues cuando esté asignando y no los encuentre y haya diligenciado la asistencia, pues me comunicaré con ustedes a ver qué vamos a hacer. Pero si les llegó mensaje, si están dentro de este grupo, es porque yo les envié la invitación y porque hacen parte de este grupo, ¿no? Bueno, Vanessa Castillo, ¿qué me dice? ¿Quieres participar, Vanessa? Cuéntame. Tengo una pregunta. Dime. Lo que pasa es que no sé si estoy en el grupo de esta reunión. O sea, sí tengo la reunión para hoy, pero no sé dónde está la asistencia. ¿No estás viendo el chat? No, señora, ¿cómo entro al chat? Bueno, si no estás en el chat, quiere decir que tu correo institucional no está habilitado. Para los que no estén en el chat, deben enviarme un correo a Yadi. Tutora, qué pena, ¿cómo es su nombre? Yadi Camacho. Se los escribe ahí en el chat. Yadi Milena Camacho. Yadi Camacho. Bueno, los que no estén en el chat, me envían un correo a yadi.camacho.unad.edu.co. Ese es el grupo 200-611, es el código del curso. Dejen ese porque la mayoría creo que es que no se saben el grupo colaborativo al cual pertenecen. Pero lo importante es que aparezca el código del curso que es 200-611. ¿Alguna otra pregunta? Profe, si uno no aparece, profe, buenas Señor, tardes. cuéntame, Tarsila. Buenas tardes. Y si uno no aparece en el, yo me inscribí en el pasado, en el del 17. Mira, uno solo se debe inscribir una sola vez a un solo grupo. Ah, ok. Okay, pero gracias. Cuéntame, ¿cuál fue tu caso? ¿En dónde estás finalmente? No, yo estoy en el de Cartagena, yo estoy en el CEDAR de Cartagena y yo me inscribí en el caso, en el primero, en el primerito que hicieron. Me inscribí en ese y lo hice. O sea, he entrado casi a todos porque siempre tenía dudas en el ejercicio 4. No, pero así no es, Tarsila, así no es, así no funciona. O sea, cuando tú perteneces a un grupo, tú ya no tienes que volverte a inscribir y a ti te va a llegar o al mismo enlace ingresas con los horarios asignados. ¿Qué pasa? Que a ti no te pueden asignar una calificación en un lado y otra calificación en otro. ¿Me entiendes? Cuando tú te inscribes, hay un tutor responsable de ti.
Y este grupo, pues no estarías perteneciendo a este grupo porque tú estudias en el CEAD de Barranquilla. Cartagena. De Cartagena. Este grupo es zona centro Boyacá para Sogamoso, Guavita y Sobatá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Debes verificar porque si no estás, o sea, debes verificar en cuál para que te asignen los puntos, porque corres el riesgo de que no estés en ninguno, no sé. Le consultas a tu tutor con el que participaste y me consultas, o sea, después de que él te diga, me avisas y si algo, pues yo te inscribo. ¿Sí me entiendes? Yo puedo hacer una inscripción manual. Ok, muchas gracias. Quedo pendiente. Paula, ¿estás levantando la mano? Paula Bella. Sí, señora. Buenas tardes, profe. Lo que pasa es que tampoco me aparece el chat y no entiendo cambiar al correo. Sí, envíen al correo, pero por eso, si no les aparece el chat es porque el correo institucional no lo tienen habilitado. El Teams, este grupo fue creado en Teams y es por eso, porque está vinculado al correo institucional. Entonces deben revisar eso. Ok, Laura, voy a compartir. ¿Y qué debemos enviar al correo que envió? Qué pena. No, ustedes me envían un correo y yo les envío la lista de asistencia para que puedan ser acreedores, pero si no están inscritos, pues yo no les puedo colocar los puntos, ¿sí me entienden? Ah, bueno. Esa es la encuesta de satisfacción, por favor, la diligencia. Eduard, ¿querías hablar? Eduard, tienes la mano levantada. Ay, espera, porque se me bloqueó la pantalla. ¿Tienes alguna inquietud? ¿No? Ay, parce, se me bloqueó la pantalla, no puede ser. No, pues habla, cuéntame, ¿qué pasó contigo? Ay, vea, perro, se me bloqueó la pantalla. No, qué chucha, se bloqueó la pantalla. ¿Y ahora? Jessica, ¿tienes alguna pregunta? Hola, sí, buenas tardes, tutora, compañeros. Yo tengo una inquietud. Lo que pasa pues es que en la guía decía que pues fuéramos subiendo nuestros avances, ¿correcto? ¿Hay que subir uno por uno cada punto a la vez? No, si no lo requieres, tú puedes colocar el avance de los 4 ejercicios en este momento, por ejemplo. O sea, hoy digamos, martes. por ejemplo, en este momento, digamos que ya tengo todo el trabajo desarrollado, ¿lo puedo subir completamente y pues que el tutor me haga el favor de revisar y me haga las observaciones? Sí. Hasta el día viernes los tutores pueden hacer observaciones. A partir de ahí no hay ninguna garantía porque ese foro colapsa. La mayoría de estudiantes dejan para última hora, entonces ya es complicado. Bueno, y otra pregunta respecto a los grupos. Lo que pasa es que, como la compañera decía, pues la anterior vez yo también me había inscrito, pero pues no pude asistir, por eso esta vez asistí acá. Sin embargo, cuando fui a hacer la inscripción, pero no me permitía, disculpa, es que eso no es todo. Lo que pasó es que decía, yo estoy inscrita en el centro de Sobatá, pero entonces no me permitía ingresar o no me aparecía. Yo me registré como con el centro de Chiquinquirá, pues como es como la zona más cerca, y decía grupo 4, ¿hay algún inconveniente? Pues si te inscribiste, tienes que ingresar al horario del grupo 4, porque allá es donde apareces para asignar los puntos. Y me llegó el correo de que ingresara a este grupo. ¡Oh! Ahí sí hay un problema. O sea, al correo institucional me llegó este grupo y pues me aparece este enlace. A ver, te explico. ¿Qué es lo que dice? Dice, el enlace para todas las charlas es este. Y pues yo estoy en el grupo de Teams, o sea, está vinculado mi correo institucional. O sea, si de pronto... O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Que te agregue a este? No, pues yo ya estoy agregada. No, pero estoy en Sobatá. Yo quiero explicarte algo. Una cosa es que estés en el grupo de Teams.
que es la sala con la que nosotros hacemos esto. Y otra cosa es que estés inscrita acá para poder agregarte los puntos. Ah, ok. ¿Sí? Lo más delicado es que no estés acá. Entonces voy a revisar rápidamente. Sí, por favor, gracias. Bueno, necesitan. Voy a indicarles grupo de Sogamoso. No, es que esto ahí. Luisa Fernanda Orjuela, Wilson. Un nombre que crean, bueno, acá hay uno de Duitama, a ver. Jennifer Dayari Moyano, Villalobos. ¿Tú me dices es de qué SEAT? Yo, Jessica, del SEAT de Soata. Bueno, entonces voy a mirar Soata. De pronto con mi número de cédula, ¿no es más fácil? Sí. Espérame, miro a ver si esto es Soata. Para que por favor me agregues. Ya. Soata. Dame tu número. Mi número es 10 26 29 8875. No, No estoy. no estás. No sé, ¿qué podría hacer? ¿Me podrías agregar, por favor? No, pues es que mira, ¿qué pasa? ¿Cómo yo soluciono los problemas? Cuando yo ya tengo la asistencia, con la asistencia es con la que hago todo. ¿Sí? Porque la asistencia es la que me está, pues, demostrando que tú asististe al CIPAS, al B-Learning, perdón. Entonces yo voy y si no estás, me comunico contigo. Bueno, ahí haré el proceso de agregarte o te sacaré a los que no pertenecen, los saco. Bueno, ahí vienen cosas. Entonces, eso lo debo hacer en estos días y me estaré comunicando con los que no están en el grupo. ¿Listo? Dale, muchísimas gracias. Jessica, gracias. tienes la mano levantada. No, soy yo. Jessica, no, es que hay dos Jessicas. Ah, es otra. No, aquí en este grupo, en este curso pueden haber muchas Jessicas. Por eso, a ver, cuéntame, Jessica con K. Mira, yo soy de Tunja y me inscribí ayer. Me aparecía con fecha de que tenía de las 4:30 hasta las 6 más o menos. Mira, pero entonces, vuelvo y les explico. Todos los 4 grupos de la zona Boyacá tienen B-Learning hoy de 4:30 a 6. Sí, señora. Los horarios son los mismos para los grupos de la zona Boyacá. Lo que deben revisar es que estén. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunos tutores que les corresponde y no les envían el enlace. Yo se los envío directamente al WhatsApp. Sí, porque a mí no me llegó el enlace, pero por otra parte una compañera me lo envió. Entonces, ¿Sí ves? por eso entonces ya no pertenecías al grupo. Sí. Bueno, en la medida de, o sea, ¿no habías entrado a ningún B-Learning? ¿Este es el primero o este es el segundo? Este es el primero que he ingresado. No, pues ahí se te tienen que asignar los puntos. Tengo que agregarte a este grupo. ¿Listo? Sí, sí, señora. Listo. ¿Quién más? Oye, tutora, yo Profe, tengo buenas tardes. ¿Quién habló primero? Un chico, pero habló primero. Hola, buenas tardes. Oye, Dime. mira, yo tengo una pregunta. Dime, Discúlpame que ahorita no te puedo responder porque se me había bloqueado un poquito la pantalla y pues, ajá, ¿listo? Sí, tranquilo. Vale, entonces mira, como esta es una réplica del B-Learning, sería prácticamente la sección 1, ¿sí? Como la sección 1 Sí, siempre hay una sesión y la réplica de la misma sesión mientras dure la actividad. Ah, ok, vale, gracias. Listo. Ahora sí, Pronum 6. Buenas tardes, tutora. Dime, ¿cómo Profe, estás? buenas tardes. Mi nombre es Patricia. Es que estoy con el computador de la empresa. Listo, tranquila. Profe, es que tengo una consulta.
Dime. Mi correo institucional tuvo problema para poder acceder ahorita y el profe Javier Francisco me compartió el link, pero Sí. pues yo ya había hecho como tal la inscripción y aparecía para hoy, en el horario de las 4:30. Sin embargo, yo te envío el correo pues para garantizar lo de los ¿Pero puntos, perteneces a este pero grupo tú o tienes, no? sí señora, sí, yo soy de Sogamoso. Pero entonces tengo una consulta. ¿De casualidad tú tienes algún contacto o con quién me puedo comunicar? Porque es que el problema es que el correo me dice que me tengo que comunicar con el administrador. No sé qué fue lo que sucedió. ¿Quién es el jefe de sistemas en el SEAT Sogamoso? Debes comunicarte con él. En Duitama sé que es Bueno, sí, Luchito. señora. No, en Sogamoso la Eh, verdad no conozco a nadie. Bueno, cuando me envíes el correo, yo te envío un video de cómo lo puedas Sí, hacer, a señora. ver si lo puedes hacer manualmente. Bueno, sí, señora. Muchas gracias. Ok. Sí, señora, muy amable. ¿Algo más, chicos? Yo quiero mostrarles lo siguiente. A ustedes les ha, en todos los foros, en todos les han compartido un Padlet. Estos Padlet, para el estudiante que llegue tarde a la actividad, es una herramienta supremamente valiosa. ¿Por qué? Dentro del Padlet está el video de las indicaciones de la actividad, está la guía, está el anexo, están los anexos, las leyes de inferencia, está toda la bibliografía, está un video de apoyo para el ejercicio 1, para el ejercicio 2, para el ejercicio 3, para el ejercicio 4, está un objeto virtual de aprendizaje y está el link para las grabaciones de la web que les expliqué al principio. O sea, son muchas cosas las que tienen a la mano para resolver la actividad. ¿A qué les invito? Pues la verdad, a sacarles tiempo. Cuando ustedes no sepan lo del simulador, sencillamente le dan simulador lógica UNAD, van a encontrar este entorno. Ustedes construyen, ¿cierto? Sus premisas, colocan sus conectores, cierran sus paréntesis. ¿Qué pasa si no cierran un paréntesis? Pues les va a alterar todo el resultado. Entonces, Q o R, cierran paréntesis, R y P, por ejemplo. Cierran el antecedente y finalmente concluyen a Q, por ejemplo. Generar tabla, ¿sí? La cortan y la pegan en su trabajo. ¿Cómo construyen sus tablas en un Word? Para aquellos que de pronto no tengan idea, insertamos una tabla. Nosotros elegimos el número de filas, el número de columnas y colocamos nuestro lenguaje simbólico. Les podemos ir dando color para no equivocarnos, ¿cierto? Bueno, si hubiera algo escrito. Bueno, pongámosle aquí verdadero, 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 verdadero y así. Para mostrarles que uno puede ir marcando para no equivocarse e ir trabajando despacio y de la mejor manera. O la pueden hacer en Excel. Hay muchas formas, pero pues lo importante es que lo hagamos, que lo intentemos. ¿Listo? Pues eso sería todo. Si no hay más dudas sobre la actividad, digámoslo así, que me quedaría pendiente mostrarles de la, como tal, la guía. Ahí les dan sus lenguajes simbólicos. ¿Qué es lo más importante que tengan? Lo que yo les decía, debe haber una entrega formal, ¿cierto? Que tenga una portada, una introducción, unos objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios. Dentro de ese desarrollo, el link en el ejercicio 1. Coloquen ese link de manera vistosa, porque a veces lo colocan al final y el tutor no lo encuentra por ningún lado.
las conclusiones y las referencias bibliográficas. Organizado, hay trabajos que esta es la rúbrica como los tutores les van a calificar. Les vamos a calificar. Entonces, vea este primer criterio, el ejercicio 1 son 10 puntos más 25 puntos del video. Ese ejercicio 1 tiene 35 puntos sobre los 100. El segundo ejercicio, el máximo son 15 puntos. El tercero 15 y el cuarto 20. Luego participar en el foro también les da una puntuación de 10 puntos. Organizar el trabajo completo. ¿Por qué? Porque a veces dejan los ejercicios retroalimentados en el foro y no hacen una entrega formal. Entonces, y el tutor no va a ir a buscar al foro. Recuerden que es en el entorno de evaluación donde hacemos la entrega formal. Entorno de evaluación, unidad 1. Y ahí es donde nos van a retroalimentar y nos van a calificar. Pues nada, felicitarlos por estar acá, por hacerse partícipes de su proceso, porque es la manera de hacerlo, ¿cierto? Construyendo paso a paso, digamos, poder conceptualizar es lo número 1 para poder ir a abordar una actividad en estos eventos académicos. Fuera de que esto se da solo en cursos de primera matrícula, pues para que el estudiante se acople bien y les dan 15 puntos sobre una actividad. A mí me parece que es una oportunidad muy buena. Nada, motivarles para que hagan las cosas de la mejor manera, que se esfuercen, no en este, sino en todos sus cursos, porque a veces hay estudiantes que se entregan tanto a solo 2 cursos y al final del semestre pues se dan cuenta que perdieron varias oportunidades por no organizar su tiempo, por no organizar sus tareas. De pronto tienen muchas responsabilidades, pero pues hay que trasnochar, hay que organizarse y de aquí al 24 de diciembre pues estén plenos y estén satisfechos de las metas cumplidas, y así pasito a paso es que nosotros podemos llegar a ser un gran profesional y con metas, pues de verdad que todo el mundo llega a donde quiere llegar, pero pues si nosotros mismos no nos planteamos eso, vamos a ir como para donde nos lleven. Entonces, hagan las cosas lo mejor posible, esfuércense y nosotros los tutores estamos de verdad para apoyarles. En mi caso, soy directora de apoyo de este curso. Yo quiero invitarlos a que, pues, si el tutor no les responde, no sienten ese acompañamiento, pues se comunican mediante un correo interno. Siempre usen su sobre acá, redactar. El conducto regular es primero buscar su tutor, seleccionan tutor y siempre le dan BCC, aquí copia oculta, pues para que le llegue solo a ese tutor. Y lo buscan, no sé, para eso pues deben saber quién es su tutor. Son muchos los tutores que este semestre nos están acompañando. Somos 4 directores de apoyo, está Sandra Barrios, está Mirella, está Carlos Otero y está quien les habla, Yadi Camacho, y la directora general del curso, Carolina Castaño. Entonces, somos una red para apoyarles, pero ya si su tutor no está haciendo su trabajo de la mejor manera, comuníquense con nosotros los directores de apoyo, y si no, pues vamos a instancias con la ingeniera Carolina, pero pues que no quede de parte de nosotros. Necesitamos también su esfuerzo, su dedicación y sobre todo es su actitud, porque lo que les digo, tienen muchas ayudas y consolidar esta actividad les va a demandar de 1 o 2 horas máximo. No se den como tan fuertes ustedes mismos mentalmente, que así obviamente se cansan buscando grupos de WhatsApp, buscando en YouTube, buscando cosas, sino aborden la actividad con uno de esos materiales que ya están realizados y envíen la retroalimentación. Para eso estamos. ¿Alguna otra inquietud?
Jessica tiene la mano levantada. Sí, es que tú hablaste sobre los Padlets, que ahí mirábamos los videos sobre cualquier que no habíamos Sí. podido ver. Pero entonces, ¿ingreso desde el correo del campus o No, en qué parte? ese no tiene. Ah, el Padlet debe estar Sí. en todos los foros. Ah, ¿en los foros? Ah, ok, Sí. sí, porque Yo no. personalmente se lo envío a mis estudiantes al WhatsApp, pero si no, bueno, lo voy a dejar acá en el chat, pues para los que no lo tienen. Pero no tengo como el chat acá. ¿O me escribes? Sí. ¿No tienes chat? No, acá en la reunión acá no tengo el chat. ¿El WhatsApp lo tienes? ¿Te llegó el mensaje al WhatsApp? Al WhatsApp, ya reviso. Para los que no lo tienen, lo dejo ahí. Para cada unidad diseñamos un Padlet. En miras de que el estudiante en un enlace tenga todo, siempre lo van a encontrar en el foro o en los correos. Los estudiantes a veces no revisan los correos acá, por eso les digo que este sobre se convierta en, a veces les da mucha pereza, no pereza, sino pues también de mensajes. Yo los comprendo, porque a mí también me llegan muchos de todos los estudiantes, pero pues hay que revisar porque a veces por esas informaciones es que perdemos la oportunidad de hacer las cosas de la manera más sencilla. ¿Listo? No. Listo. ¿Alguna otra pregunta, Eliana? Tiene la mano levantada. Buenas tardes, tutora. Tutora, muy bien. Marcela. Buenas tardes. Señora, Tutora, mi pregunta es ¿cuántas veces podemos enviar? ¿Está hablando Eliana? Le di la palabra a Eliana. Sí, ya señora, continúo. Eliana. Dime, Eliana. Tutora, mi pregunta es ¿cuántas veces podemos enviar la retroalimentación al foro o a través de cuáles otros canales podemos pedir retroalimentación nuevamente? Gracias. Pues mira, es que eso ya depende de cada tutor. Lo que yo les digo, si van dejando para la última semana, eso se va tornando imposible por el número de estudiantes. ¿Sí? Porque fueron 2 semanas atrás las que pasaron y hay retroalimentación en foro hasta el viernes. Si a partir de ahí el tutor quiere contestar un mensaje rápido en correo, pues, pero ya no es obligación. O sea, obligación por parte del tutor, retroalimentación hasta el viernes. Lina. Buenas tardes, tutora. Para una consultica. Dime. En el foro está cada ejercicio por un Word, ¿sí? Entonces, al momento de traspasar todos los Word al del entorno de evaluación. Sí, no, tú debes de consolidar un solo trabajo. Por eso les mostré, es un solo trabajo con portada, con introducción, el desarrollo de 4 ejercicios, conclusión, bibliografía, normas APA. Sí, pues es que nosotros estábamos haciendo los del grupo, aportando cada ejercicio ahí por el foro de... Sí, la construcción es individual y la entrega es individual. Sí, señora. Sino que me refiero pronto al momento de entregar el trabajo completo, lo que es el trabajo. Con todos los debes consolidar un solo trabajo. Ustedes tienen una aplicación de similitud, ¿sí? Sí. A eso me refiero si pasa algo al traspasar los Word al trabajo completo. ¿Qué pasaría con la similitud ahí? No, porque es que tus proposiciones no deben ser igual a la de tus compañeros. Pensé que fallaban algo. Otra diferente. Eran Word distintos. No. No hay una entrega de todos los compañeros, o sea, entiéndeme eso. Tú elegiste una letra, por ejemplo, la letra A, tú diseñas tus ejercicios para esa letra A. El otro compañero eligió la letra B y así sucesivamente. Cada uno hace su entrega.
aquí les abrieron foros colaborativos como por ir acompañándose, porque los están introduciendo. Pero esta actividad no es colaborativa. Todo es individual. ¿Listo, Lina? Gracias. Jessica, ¿levantaste la mano otra vez o no? Bueno, yo creo que eso es todo. Espero todos, esto estaba bien confuso. No, está sencillo. Una disculpa, pero me tengo que retirar, listo. Bueno, agradecerles, muchas bendiciones. Nos vemos en la sesión 2. Yo les estaré invitando, que es ya para la unidad 2, ¿listo? Bueno, voy a terminar la grabación.